¿Cómo supervisar a vendedores a distancia? ¿Tu vendedor está trabajando desde casa? ¿No sabes realmente qué está haciendo? ¿Te preocupa que esté perdiendo el tiempo, que no esté vendiendo, a pesar de que le estás pagando? La pandemia ha traído muchos cambios, muchísimos cambios. Cambios buenos, cambios malos, necesarios, pero también ha venido a acelerar muchas cosas, entre las que destaca la forma de vender. Todo esto de vender se ha estado transformando y a la fuerza. Digo, ya venían los cambios dándose, pero ahorita la pandemia ha venido a acelerar definitivamente muchas cosas. Y pues bueno, sabemos que al menos en la República Mexicana todavía estamos con el semáforo naranja, que si pasamos a amarillo, que si algún estado ya pisó el verde, pero la verdad es que con todo y todo, todavía la distancia es elemental para la seguridad, todavía el cuidarnos es necesario. Son temas que tú y yo ya conocemos incluso profundamente y que es nuestra nueva forma de vivir, ¿sí? Por lo tanto, trabajar en casa todavía es necesario, todavía lo hacen muchas empresas. Otras empresas ya están empezando a abrir, pero muchas todavía están en casa. Y cuando nuestro vendedor tiene que vender, pues tiene que hacer contacto con los prospectos y clientes, y muchos de ellos están todavía en casa, o incluso están en la oficina, pero ya no permiten las visitas tan fácilmente. Y entonces es necesario trabajar virtualmente y a distancia. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo estás supervisando a tus vendedores a distancia? Y lo digo porque es importante, ¿no? Un vendedor no lo podemos dejar totalmente suelto. Incluso los vendedores triple A, que son esos vendedores autodirigidos, necesitan supervisión. ¿Quieres saber lo que es un vendedor A, un vendedor doble A y un vendedor triple A? Puedes buscar un video que tenemos en nuestro canal que se llama Tipos de Vendedores. Recuerda que nuestro canal tiene como misión ayudarte a ti, amigo empresario, a que comprendas y aprendas a dirigir a tus vendedores. Las fuerzas de ventas son elementales para la permanencia de todo negocio, son las que aportan la energía a ese motor y sin ventas simplemente la empresa deja de existir. Hoy, insisto, quiero tocar el tema de la supervisión a distancia de la fuerza de ventas. Entonces te decía que las condiciones de la pandemia que estamos viviendo, a pesar de que ya llevamos varios meses, todavía nos exigen trabajar a distancia, tanto empresas, proveedores y todo tipo de personas. Por lo tanto, tu vendedor probablemente tenga que estar en casa todavía o una buena parte deba estar en casa. Y aquí la pregunta es cómo lo superviso. Bien, hay muchas formas de supervisar. Si bien la supervisión de manera presencial, con el equipo a un lado, sentado en otro escritorio, tiene su chiste y sus formas, hacerlo a distancia tiene otras implicaciones que tenemos que saber manejar. Hoy te quiero hablar de un modelo con lo que puedes tú supervisar a tus vendedores. Un modelo sencillo, un modelo basado en 5 elementos que tú deberás de revisar uno por uno para poder asegurarte de que, pues por un lado, sabes lo que está haciendo tu vendedor, pero sobre todo, por otro lado, que supervises correctamente a tus vendedores cuando ellos están a distancia. Incluso no se trata solamente de una distancia por fines de seguridad, por fines de salud. También hay muchas situaciones, desde luego demasiadas, en donde el vendedor trabaja home office en otro estado, representando a tu negocio, y pues también para muchas personas es difícil saber o tener el control de lo que está haciendo el vendedor. Entonces es bien importante que aprendas a supervisar a tus vendedores a distancia. Ahí te van 5 puntos que van a conformar un modelo. En primer lugar, y
y es algo bien básico, algo que es bien importante. Tienes que definir qué es lo que vas a supervisar. ¿Qué es lo que tienes que supervisar de tu vendedor? Y hay desde ciertos objetivos concretos hasta modelos que se me antojan obsesivos de manera innecesaria. Tienes que saber a qué hora se levanta el vendedor y a qué hora se empieza a trabajar. Pues sí existen modelos, pero pues eso también depende de cómo trabajes con tu vendedor, ¿sí? Recuerdo hace mucho tiempo de una empresa que quería saber dónde estaba el vendedor en cada momento y que quería saber si no estaba con un cliente, lo quería en la oficina y que checara, una forma muy obsesiva. No se trata de obsesionarse, pero sí se trata de saber qué está haciendo en términos de productividad, si está realmente logrando objetivos. Entonces, el primer punto es, define lo que vas a supervisar. ¿Qué vas a supervisar? Que haga llamadas, que tenga visitas presenciales o virtuales, que genere cotizaciones, que crezca la cartera. ¿Qué es lo que vas a supervisar? Esto es importante que lo definas. Entonces, primer punto, defínelo. Porque así, fuera de eso que tú especifiques, pues el vendedor podrá hacer otra cosa. El vendedor podrá estar aprovechando el tiempo de otra forma, ya sea para cuestiones de trabajo o no. Cada empresa sabrá hasta dónde. Yo solamente te digo, punto número uno, define lo que vas a supervisar. Y todo esto lo tiene que saber el vendedor, para que entonces no le pidas cosas que él no sabe que tú quieres que haga. Dos, establece con la mayor precisión los objetivos y metas que van a perseguir. Ok, llamadas, ¿cuántas? Si es que realmente el modelo requiere de llamadas. Citas, ¿cuántas? Cotizaciones, ¿cuántas? Crecimiento de cartera, ¿qué tanto? Si tú no defines los objetivos y esos objetivos no los estableces como metas, se pueden perder los dos. El vendedor va a creer que está trabajando mucho, que está logrando muchas cosas, y tú vas a pensar que no lo está haciendo. Entonces, cuando tienes una referencia, cuando tienes una meta, cuando tienes objetivos y metas claros, tanto el vendedor como tú sabrán qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos persiguiendo. Entonces, ¿qué es lo que vas a supervisar? Número uno, y cuáles son los objetivos y metas que van a perseguir. Tres, define qué tipo de herramientas van a utilizar para comunicarse y para trabajar. En este caso, para supervisarlo. Concretamente, tú necesitas definir o elegir una herramienta que te permita supervisar al vendedor. Entonces, por ejemplo, la herramienta número uno es el CRM. El CRM, como todos sabemos, se alojan en la nube y tú puedes supervisar el trabajo de tu vendedor desde donde estés, con la comodidad de tu casa, oficina, a distancia y en tiempo real. Saber qué está pasando con lo que está haciendo tu vendedor. Es la herramienta que más se utiliza, la herramienta que utilizan muchas empresas para coordinar la productividad con sus vendedores a distancia. Aquí en este caso, cuando hablamos de la pandemia y de este tipo de situaciones, en donde el vendedor tiene que estar sí o sí en casa trabajando, el CRM cobra capital importancia. Pero también hay otras herramientas que deberás de utilizar, como por ejemplo las plataformas. Las plataformas como Zoom, como Google Meet, cualquier otra que exista, son oportunidades tecnológicas que tenemos hoy cuando trabajamos a distancia para poder platicar tipo face to face con cualquier persona y lo puedes hacer con tu vendedor. Entonces, no nada más le digas al vendedor, vete a vender o vende y dame resultados, sino también establece herramientas como estas para poder interactuar con él. Pero además necesitas otras herramientas, como por ejemplo alojar información en Drive o cualquier otro tipo de aplicación, plataformas como WeTransfer para subir archivos grandes, cosas que no vas a poder comunicar tan fácilmente. Necesitas definir esas herramientas para poder hacer ese trabajo de coordinación a distancia. Imagínate que el vendedor te tiene que presentar un reporte o algo, algún tipo de información que esté muy pesada y que no se pueda transmitir a través del correo convencional, pues tienes que tener las herramientas tú para poder recibir, para poder enviar. Para poder supervisar vas a necesitar este tipo de herramientas. 4, establece un modelo de comunicación.
La comunicación es bien complicada, incluso de manera presencial, estando juntos. Cuesta mucho trabajo comunicarse correctamente. A distancia tienes que ser muy concreto y decirle, nos vamos a ver todos los días a tal hora por Zoom, te voy a hacer una llamada en tal momento, me vas a enviar un reporte de determinada forma en tal circunstancia y con tanta periodicidad. No se trata de hacer reportitis, se trata de comunicar. Las comunicaciones se dan en diferentes expresiones y tú y tu vendedor tienen que tener claro el modelo de comunicación para no jugar a te correteo y veo dónde estás y veo si estás trabajando o no estás trabajando. Él deberá tener sus objetivos y metas, sus herramientas, su programa de trabajo y a través del modelo de comunicación te vas a estar comunicando con él para la retroalimentación, para que él te envíe información, para que tú le des retro y toda clase de necesidades de comunicación. Si no tienes un modelo de comunicación, se complica, sobre todo si no sabes dónde está, si no sabes qué está haciendo, si no sabes qué es lo que va a lograr. La comunicación es vital para la supervisión a distancia. Otra cosa que yo recomiendo mucho, lo hacen mucho los gerentes de ventas, te recomiendo a ti, amigo empresario, que lo hagas, es que de vez en cuando hagas llamadas o revisiones al azar de lo que está haciendo tu vendedor. Cuando el vendedor sabe que están revisando lo que hace, cuando el vendedor sabe que están supervisando su trabajo, entonces se aplica, se pone las pilas y cumple. Es, por ejemplo, como en el caso en el CRM. Si el vendedor confirma, no tiene, más bien se da cuenta de que nadie le revisa el CRM, pues entonces lo va a hacer cuando quiera. Va a relajarse y a malutilizarlo o utilizarlo de forma incompleta. Pero cuando tú le demuestras a tu vendedor que tú estás entrando al CRM y que estás viendo los seguimientos, sus actividades abiertas, futuras, y su agenda, el vendedor se aplica. No importa que esté en China, no importa que esté en Europa, si tú le demuestras que tú entras al CRM y eres puntual en la retroalimentación, él se va a aplicar, esté donde esté. Entonces aquí es bien importante que hagas revisiones al azar, no programadas, para que pues él esté listo y esté siempre teniendo actualizado su CRM y toda su información. Insisto, cuando él ve que tú no lo revisas, pues entonces se relaja y cae. Entonces esas revisiones al azar son muy importantes, incluso también llamadas a prospectos y clientes para ver si llamó, si le dio seguimiento a las cosas, si lo atendió correctamente, si fue a la reunión, sea virtual o presencial o lo que sea. No lo olvides, son 5 elementos. 1, define lo que vas a supervisar. 2, establece objetivos y metas. 3, define herramientas para esa supervisión y para esa comunicación con el vendedor, incluso para el trabajo del vendedor. 4, define un buen modelo de comunicación para que ambos sepan cómo se van a comunicar y cuándo y para qué. Y por último, haz ese tipo de revisiones al azar en cualquiera de las aplicaciones o sistemas que tengas establecido para trabajar con él. No olvides que este trabajo de hoy en día, de este trabajo a distancia, implica que seamos empáticos, ambas partes, tanto el vendedor hacia ti, empresa, como tu empresa hacia el vendedor. El confinamiento, el trabajar desde casa, trae bondades, pero también trae otros aspectos que pueden estresar, molestar o simplemente cansar. Tenemos que ser empáticos con nuestros vendedores, tenemos que demostrarles que entendemos que las cosas son diferentes, que son necesarias, pero que las tenemos que hacer. Entonces, cuando hay empatía de ambas partes, cuando hay comprensión, cuando se trabaja en equipo, se puede hacer un buen trabajo a distancia sin ningún problema. Aquí la misión de hoy, de este video que te estoy compartiendo, es que tú sepas cómo supervisar a tu vendedor para que sepas qué está haciendo y hacia dónde va. Nos vemos en el próximo video.